Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga grande y poderosamente en este maravilloso día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo soy su hermano y evangelista Gregorio Martínez de la República Dominicana. Le damos la gracia una vez más al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí en Radio Redimidos, dando por gracias los que por gracias hemos recibido. En este día nos regocijamos en el Señor. Queremos bendecir la vida de cada hermano que en esta hora nos sintoniza, nos está viendo por Facebook. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Queremos saludar a nuestra hermana Melita Isabel, directora de Radio Redimidos, y a todos nuestros amados hermanos. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos en nuestro programa, predicando a Cristo en tiempo de escasez. Antes de traer la enseñanza de hoy, vamos a orar para que Dios tome el control de todo lo que vamos a hablar y vamos a hacer en esta hermosa tarde. Padre, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias por esta hora, Señor, que a usted le plujo que nosotros estemos aquí en este momento, Señor, para clamar a usted, para pedirle, Señor, que usted obre conforme a su riqueza en gloria. Espíritu Santo de Dios, sopla en esta hermosa tarde. Glorifícate, Señor. Trae una palabra de fortaleza, Señor. Trae una palabra de liberación. Su palabra dice que el Hijo del Hombre libertares, seréis verdaderamente libre. Y nosotros en esta hora declaramos la palabra de fortaleza, declaramos la palabra de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Quebrantamos toda fuerza del mal, quebrantamos todo principado, quebrantamos toda fuerza contraria en esta hora por el poder de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios corra como río de agua viva que salta para vida eterna. Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Toma el control, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios en esta hora se mueva. Que el Espíritu Santo de Dios en esta hora corra. Que el Espíritu Santo de Dios en esta hora esté fortaleciendo, esté renovando, esté restaurando la vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret se lo pedimos. Quebrantamos toda fuerza del mal, quebrantamos todo principado. Que el Espíritu Santo de Dios en esta hora se mueva, que el Espíritu Santo de Dios corra de una manera sobrenatural en esta hora, Señor. Así como dijo el centurión, di la palabra y mi criado sanará. Nosotros en esta hora declaramos la palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias, Maestro. Pues bien, mis amados hermanos, en esta hora vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, verso 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído en esta hora, Dios eterno. Queremos, Señor, que usted pase fuego encendido por nuestros labios, Señor, y que las palabras que estemos disertando en esta hora sean llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Antes de Jesús partir al cielo, le dijo a sus discípulos
que se quedaran en Jerusalén, porque ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Los discípulos, ellos eran unos espectadores. Ellos se maravillaban y se regocijaban viendo los milagros que hacía el maestro. Pero ellos no hacían milagros. Ellos no oraban. Ellos no ayunaban. Ellos no buscaban la presencia de Dios. El maestro los convidaba a orar, lo invitaba a orar. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús se iba a orar y que venía a donde ellos, lo encontraba durmiendo. Alabado sea Cristo. Los discípulos se gozaban viendo los milagros y los prodigios que hacía el maestro. Dice la palabra de Dios que en una ocasión unos padres de familia le llevaron a un muchacho que era atormentado por un espíritu inmundo. Alabado Jesús para siempre. Lo llevaron a donde el maestro, pero Jesús no estaba ahí. Y los padres le dijeron a los discípulos: ustedes son sus discípulos. Se lo traímos al maestro y él no está, pero ustedes pueden orar. Y dice la palabra de Dios que ellos oraron y se cansaron de echar fuera a este espíritu inmundo y no pudieron. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos hicieron todas estas cosas, ya los padres de aquel joven se iban. Y ahí mismo viene Jesús y se encuentra con ellos. Y él le preguntó qué pasaba. Y ellos le dijeron: hemos traído a este muchacho, nuestro hijo, a ti, que es atormentado por un espíritu, y tú no estabas. Y le dijimos a tus discípulos que oraran por nuestro hijo, y ellos no pudieron echar fuera este espíritu inmundo. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: tráemelo. Aleluya. ¿Hasta cuándo estaréis con ustedes? Dice la palabra de Dios que Jesús reprendió a aquel espíritu inmundo, lo echó fuera de aquel cuerpo, y inmediatamente este joven fue libertado y se lo entregó a su padre. Cuando sus padres se fueron, sus discípulos se acercaron y le dijeron: ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Aleluya. Los discípulos no tenían este poder, no eran bautizados con el Espíritu Santo, no oraban ni ayunaban. Pero ahora Jesús ya se va de este mundo. Ya Jesús se va al Padre y le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que ellos se reunieron allí en el aposento alto. Dice la palabra de Dios que eran como 500 hermanos y estaban allí esperando la promesa que Dios le prometió a ellos. Dice que muchos se desesperaron y se fueron, pero allí se quedaron unos 120 hermanos. Alabado sea Cristo para siempre. Y dice la palabra de Dios que en el día de Pentecostés descendió un fuego, una brisa fuerte, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Sopló esa brisa y fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios:
me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y Juan dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el día de Pentecostés, los discípulos recibieron este fuego, recibieron este poder. Ahora son hombres y mujeres diferentes. Alabado sea Cristo. Son hombres llenos del poder de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, alabado sea Cristo, ya que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, y cuando ellos salieron de aquel lugar, cuando ellos descendieron del aposento alto, alabado sea Cristo, ya salieron con otra visión. Alabado sea Cristo, que era buscar la presencia de Dios, que era predicar su palabra, que era llenarse de Dios. Masaka tamasoa. La palabra del Señor dice, acercado a mí y yo me acercaré a ustedes. Ahora, después que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ahora ellos, todo lo que le anhela, todo lo que quieren estar en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, llenándose de Dios para hacer su obra, para ya no pasar vergüenza, como esta vergüenza que pasaron con este espíritu, que no pudieron echarlo fuera de este joven. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra de Dios, aquí donde leímos, en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, alabado sea Cristo, pero nos vamos allá al verso 1, y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Aleluya. Ahora Pedro y Juan eran diferentes. Ahora ya ellos no eran unos espectadores. Ahora ellos buscaban la presencia de Dios. Ellos buscaban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como cada hombre, cada mujer de Dios necesita buscar la llenura de Dios, buscar el Espíritu Santo de Dios para poder tener fuerza, para poder estar firme contra todas las acechanzas del enemigo. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carnes, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que se mueven en las regiones celestes. Ahora los discípulos, ellos entienden que tienen que buscar la llenura de Dios, que tienen que buscar la presencia de Dios, que tienen que buscar el poder de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que ellos subían a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena en Israel eran las 3 de la tarde. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra de Dios que allí traían a un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limonas de lo que entraban en el templo. Alabado sea Cristo. Todos los días llevaban este paralítico y lo ponían allí en la puerta de La Hermosa. Este era su trabajo, su oficio de pedir. Seguro él contrató a algún muchacho, alguna persona, para que todos los días lo llevaran y lo pusieran allí. Aquí hay una enseñanza, amados hermanos. Si Pedro y Juan subían junto a la hora novena, la de la oración, a orar, y ponían a este hombre allí para que pidiese limonas de lo que entraban en el templo, entonces no solamente era Pedro y Juan que iban a orar, todos estos hermanos del templo La Hermosa iban a orar, iban a buscar la presencia.
iban a llenarse de Dios. Alabado sea Cristo. Seguro en alguna ocasión ellos le dieron alguna moneda. Alabado Jesús para siempre. Pero este día, catamasoa, este día ellos no tenían moneda. Ellos no tenían dinero. Y ya ellos se cansaron de ver a este hombre cojo de nacimiento frente a la puerta de la casa de Dios. Aleluya. Y ellos pusieron en práctica lo que ellos iban a hacer allí, a llenarse de Dios, a buscar la presencia de Dios. Aleluya. Y Pedro le dijo, míranos. Y él se quedó mirándolo para ver si ellos le daban una moneda. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate de aquí y anda. Sacatamasoa. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente se le afirmaron los pies y tobillos a este hombre. Alabado sea Cristo. Pedro lo tomó de la mano, lo levantó y este hombre salió caminando. Y dice la palabra de Dios que entró al templo, a la casa de Dios, dando brinco, dando gozo, alabando y glorificando a Dios por esta obra que el Señor hizo en su vida, que lo libertó. Alabado sea Cristo, lo hizo libre de aquel momento que vivía, alabado sea Cristo, paralítico. Ahora Jesús lo hace un hombre nuevo. Catamasuita, catamasoa. Este hombre nunca se imaginó que estando allí frente al templo de la Hermosa, mendigando, iba a recibir este milagro. Iba a caminar. Aleluya. Pero allí estaban los hijos de Dios. Allí estaban los hijos de Dios que le creían a él. Ya ellos no eran unos espectadores. Ellos ahora portaban el poder de Dios. Ellos eran hombres llenos del poder de Dios. Dice las palabras de Dios que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, pero no era la sombra de Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazaret. Sacatamasoa. Tú necesitas ir a la presencia de Dios. Necesita orar. Necesita llenarte de Dios. Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa a buscar la presencia de Dios, a llenarse. Y la palabra del Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Aleluya. Ahora Pedro y Juan son personas diferentes. Son personas llenas del poder de Dios, transformados del poder de Dios. Porque cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos su llenura, Él nos llena. Aleluya. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Masama, catamansoa. Siento el poder de Dios aquí. Esta cabina está llena de su gloria, está llena de su poder. Espíritu Santo de Dios corre como río de agua viva que salta para vida eterna. Sama, cutamansuita masoa. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Hay mucha gente paralítico espiritual porque no buscan la presencia de Dios, no buscan su presencia.
La palabra del Señor dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Si bebieran cosas mortíferas, no le hará daño. Mascata Masoa. Este poder no solamente era para Pedro y Juan y sus discípulos. Es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que busca su presencia. Es para todo aquel que va a la presencia de Dios y rasga su corazón delante de la presencia de Dios. Les pide a Dios que le dé fuerza. Les pide a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo de Dios. Él lo bautiza y lo llena, porque su palabra dice, pedid y se os dará, tocad y se le abrirá. Aleluya. Es necesario que vaya a la presencia de Dios. Es necesario que busque la presencia de Dios. Su palabra dice, recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que los discípulos entendieron, que ya ellos no podían seguir siendo los mismos discípulos, unos espectadores. Ahora ya el maestro no está con ellos. Aleluya. Y ellos necesitaban el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Ya es un Pedro diferente. Ya son unos discípulos diferentes. Porque ahora ellos eran portadores del poder de Dios. Eran portadores, alabado sea Cristo, de la unción de Dios. Tenemos que ser portadores del poder, de la unción de Dios. Aleluya. Para que cuando pasemos por un lugar, los enfermos sean sanados, los demonios se vayan. Alabado sea Cristo, porque nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz de este mundo. Él lo dijo. Ustedes son la luz de este mundo. Son la sal de la tierra. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Para que cuando salgamos a predicar, cuando vayamos a llevar la buena nueva de salvación, vayamos llenos del poder. Para los que están atados, sean libertados. Los que están cautivos por el enemigo, sean libertados. Aleluya. Solamente debemos buscar el poder de Dios y su presencia. Él dijo, no lo dejaré solo. Le enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, está con nosotros para llenarnos, para fortalecernos. Pero tenemos que buscarle. La Biblia dice, alabado sea Cristo, bienaventurado los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Los discípulos ahora tenían hambre de Dios. Ahora tenían sed de Dios. Aleluya. Y ahora ellos le buscaban. Y la Biblia dice, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos caóticos, tiempo malo,
y necesitamos la llenura de Dios, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos el poder de Dios, debemos orar. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que orar en todo tiempo, orar sin cesar. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba el profeta Daniel. Aleluya. Usted y yo debemos orar, aunque sea una vez al día. Pero tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos la llenura de Dios, Él se acerca a nosotros, nos llena. Aleluya. El salmista dice que mi copa esté rebosando, para que cuando salgamos, nuestra copa esté llena y que nuestra copa salpique para salvación, para vida eterna, porque mi copa está rebosando. Necesitamos la armadura de Dios, necesitamos la llenura de Dios, como aquellas 5 vírgenes prudentes que tenían su lámpara llena de aceite, pero las insensatas, dice la palabra de Dios, que su vasija estaban vacía, su lámpara se estaban apagando. Aleluya. Hay mucha gente que su lámpara se están apagando porque necesitan echarle aceite a la lámpara. Aleluya. Necesitan la oración, necesitan la presencia de Dios, necesitan meterse con Dios. Basamas catamasoa. Eso era lo que Pedro y Juan iban a hacer en el templo llamado La Hermosa, a orar, a buscar la presencia de Dios, para que ahora los demonios no lo avergüencen. Aleluya. Y todos sabemos lo que hacían los discípulos, a donde llegaban, a los lugares donde llegaban. Aleluya. Los enfermos eran sanados. Y Jesús dijo que obra más grande que la que Él hizo, ustedes van a hacer. Masaka tamasoa. Solamente debemos buscar la presencia de Dios. Escuche lo que dice el Señor. Que obra más grande que la que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. Una obra más grande que la de Lázaro, cuando tenía 4 días muerto allí, que Jesús lo resucitó de entre los muertos. Él dice que obra más grande que esa, usted y yo íbamos a hacer. Solamente debemos de creer en la palabra de Dios, buscar su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque en su presencia hay regocijo, porque en su presencia hay llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Shakatamasoa. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos que toda la armadura de Dios. Necesitamos las armaduras de Dios. Aleluya. Él dice, vestíos pues de todas las armaduras de Dios, para que poder estar firme contra toda la acechanza del enemigo. Contra toda la acechanza del enemigo. Aleluya. ¿Y cómo podemos enfrentar el enemigo? ¿Cómo podemos estar firme? Orando, ayunando en la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y habiendo acabado todo,
está pues firme. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Necesitamos orar. Necesitamos buscar la presencia de Dios. En estos tiempos difíciles que le ha tocado vivir a la iglesia, hoy más que nunca, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la llenura de Dios para poder estar firme y para poder seguir esperando a Cristo que viene. Cristo viene como ladrón en la noche. Y dice, bienaventurado aquel varón que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, orando en la presencia de Dios, predicando y haciendo su obra y haciendo su voluntad. Padre, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esta hora, por este momento que usted nos dio de estar aquí con esta palabra, Señor. Déjanos ponerla por obra y práctica en el nombre de Cristo. Pon un espíritu de oración, Señor. Un espíritu, Señor, que anhelemos estar en tu presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, Dios me le bendiga grande y poderosamente. Será hasta la próxima cuando nuevamente estaremos por aquí en Radio Redimidos, predicando a Cristo en tiempo de escasez. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente.